Muy bien, acaba de empezar la grabación y podemos empezar. Buenas tardes a todas y todos. Soy Eva Pastorelli de Sea Bankwatch Network, la mayor red de grupos ambientalistas de los países de Europa Central y Oriental, comprometidos desde hace más de 25 años con la transformación de finanzas públicas y de las políticas medioambientales y climáticas de la Unión Europea. Os doy la bienvenida al segundo de la serie de seminarios web Hidrógeno, Green Deal o Greenwashing, Acuerdos Ecológicos o Lavado Verde, que recomen junto con Observatori del Deute en la globalización, realizarán en el ámbito del proyecto europeo Citizens Observatory for Green Deal Financing, que es un proyecto que cuenta con la colaboración de 9 organizaciones europeas comprometidas en pedir a nivel local, nacional y europeo una mayor transparencia y una distribución equitativa de los fondos públicos y dar centralidad a la voz de las comunidades. También le doy la bienvenida a los ponentes de hoy, que son Elena Gerebrizza, investigadora y campaigner de energía e infraestructura de Recomon. Buenas tardes, Elena. Rita Prates, doctora, licenciada en Ingeniería Química y directora de políticas de la organización portuguesa Cero. Buenas tardes, Rita. Josep Nualar Corpas, investigador de energía y clima de Observadores del Deute en la Globalización. Buenas tardes, Josep. Antes de entrar al corazón del webinario, me gustaría darles algunas indicaciones prácticas. Durante el encuentro está prevista la traducción simultánea italiano, inglés, español. Haciendo clic en el icono del mundo en la parte de abajo, en la derecha, podéis decidir qué idioma escuchar. Las preguntas se pueden hacer por escrito a través de la función preguntas y respuestas, Q&A. En la segunda parte del webinario intentaremos responder a todas las preguntas, pero si por razones de tiempo no lo conseguimos, responderemos después del evento. Bien, podemos empezar. En el episodio pasado de esta serie de webinarios, para los que estuvo con nosotros la semana pasada, hemos presentado las limitaciones técnicas del uso del hidrógeno verde en gran escala y hemos visto que tanto Italia como España aspiran a convertirse en centros energéticos del gas en el Mediterráneo a través de la revitalización de los gasoductos existentes para el transporte de gas, hidrógeno y biometano, pero también construyendo nuevos gasoductos. No es por casualidad que la red de gasoductos para la distribución de gases fósiles de la Unión Europea, sobredimensionada y subutilizada, se haya rebautizado por la lobby de los fósiles como la futura columna vertebral del hidrógeno de Europa y se utilizaría para resucitar megaproyectos con evidentes beneficios económicos para los oligopolios energéticos y con impactos negativos en comunidades y territorios en los que insisten estos proyectos, incluso como vamos a ver en este webinario afuera de las fronteras de Europa. Como decía, en este segundo webinario ampliamos la mirada al Mediterráneo y a las rutas del hidrógeno que atraviesan esta zona. Nuestros ponentes nos presentarán y nuestras ponentes nos presentarán algunos proyectos explicándonos por qué estos no tienen nada de ecológico, ya que replican las mismas dinámicas centralizadoras y extractivistas que nos han llevado a la crisis climática, social y ambiental corriente. Ni siquiera para hacerlo a propósito, precisamente hoy Recomon ha publicado un nuevo informe sobre el gasoducto Melita que conecta Malta con Sicilia y en que, según los proponentes, también debería de ser capaz de transportar hidrógeno. Melita es un proyecto con muchas sombras e intereses que lee una narración equivocada del gas como fuente energética de transición, enlazarse con el crimen organizado por un lado y con impactos socioambientales negativos. Os invito a
verlo en la página de YouTube de Recommon y después de introducir la primera ponente, os voy a pasar el enlace en el chat. Empezamos pues con Recommon y Elena Gerbitza, investigadora y promotora de energía e infraestructuras, que retomando en parte las conclusiones del profesor Setti sobre la insostenibilidad de la cadena de suministros de hidrógeno verde del último webinario, nos explicará lo que hay detrás del proyecto South H2 Corridor, que es una autopista que supuestamente debería transportar hidrógeno de Argelia a Italia. Elena, la palabra a ti. Gracias, Eva. ¿Se me escucha bien? Bien y claro. Bien, entonces quiero compartir mi presentación. Eccoci. Allora, come diceva Eva, partiamo Se un ve. po' da delle considerazioni Aquí complessive, estamos. e cioè Como dobbiamo decía Eva, partire empezamos por unas consideraciones globales, o sea que para contextualizar en la historia de la publicación de la estrategia sobre el hidrógeno de 2020, muchos institutos de investigación, pero también grupos y asociaciones de activistas, incluso nosotros, y observatorios, hemos tratado de aclarar, exponiendo, por un lado, los aspectos críticos involucrados en una transición al hidrógeno, al utilizar las palabras de la Comisión Europea, pero también haciendo emerger los intereses de las corporaciones que, por supuesto, como decía Eva al principio, tienen su visión de cómo esta transición debería de acontecer. Son muchos los grupos y los investigadores que hoy día dicen que podría tener sentido hablar de hidrógeno verde solamente si es sostenible, producido en valles de hidrógeno para un uso muy limitado, muy local y orientado más que todo a aquellas compañías, firmas que tienen mucha dificultad de descarbonización. Consideremos, por ejemplo, los sectores de difícil reconversión. ¿Qué ha pasado con Repower EU, este paquete de políticas de la Unión Europea que supuestamente tenía que contestar a la invasión rusa de Ucrania? Tiene un componente externo en que la Comisión Europea ha promovido la producción de hidrógeno verde afuera de la Unión Europea, empezando a hablar de forma muy explícita de países proveedores de hidrógeno verde y de materiales brutos que se requerirían para descarbonizar la Unión Europea. Así que la perspectiva cambia por completo. Nosotros en nuestro informe, en nuestra investigación que profesor Setti ha mencionado en el webinario anterior que que se ha llamado La ilusión del hidrógeno verde, hemos tratado responder a esta pregunta, o sea, una cadena de producción de hidrógeno verde completa que sea funcional a alcanzar los objetivos de producción de hidrógeno necesarios a la Unión Europea, en nuestro caso también del gobierno italiano, sería sostenible. Y la respuesta que nos hemos dado es desafortunadamente no, con muchos aspectos críticos, ¿no? Y uno de los aspectos fundamentales es que hasta al ver cómo se desarrollan un poco, digamos, estas inversiones y que están contenidas en el paquete Next Generation EU, en el caso de Italia, el plan de recuperación y resiliencia, y cuáles proyectos están
financiando. Y cómo estos proyectos avanzan, estamos viendo cómo la Hydrogen Valley, los valles de hidrógeno están siguiendo adelante muy lentamente y con muchos aspectos críticos. La perspectiva que siempre, que aún más se va conformando es que las instituciones empujan para un escenario en que este hidrógeno de cualquier color, de hecho, se transportaría desde afuera de la Unión Europea, o sea, de otros países. Esto, por supuesto, tiene implicaciones muy importantes. Primero, porque sería una solución que costaría mucha energía, muy energy intensive, requiere una cantidad de energía inmensa para actuarla. El transporte en la distancia requiere muchísima energía y tiene una eficacia muy baja. La cuestión luego de la viabilidad real de transporte de hidrógeno a través de gasoductos dedicados al 100% en el transporte de hidrógeno. Y luego tenemos otras cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el almacenamiento, pero también la dimensión económica y social, de justicia económica y social que una producción de hidrógeno afuera de la Unión Europea podría tener. O sea, nos encaminamos hacia una reorganización de las relaciones con otros países que la Unión Europea está a punto de construir con una dinámica de captura de recursos. El viejo colonialismo se convierte en un nuevo colonialismo energético en el que se mira a los recursos energéticos, por ejemplo, del norte de África, pero también países de América Latina, países de África subsahariana, que todos se han mencionado como componente externa de estos proyectos. Aquí, para mencionar algunos de los puntos críticos, por ejemplo, vemos el transporte de larga distancia en Italia. Hemos visto cuál es la situación hoy día. Hoy día la red de transporte en larga distancia se hace por 13 centrales de conversión fuerte para una potencia de 160 millones de megavatios. Esto solamente sirve para mover el gas en la dorsal de gas italiana, que es la parte central del nuevo corredor sur del hidrógeno, el South Corridor. Para mover el gas, hoy día necesitamos esta potencia y para mover el hidrógeno nos serviría por lo menos 3 veces la energía correspondiente, que sería 1 terawatt hora por año, y que sería la capacidad total de potencia renovable instalada hoy día en Italia. Así que no. Así nos damos cuenta de qué tan absurda es la propuesta. Si miramos, por ejemplo, a la licuefacción del hidrógeno con almacenamiento y transporte de larga distancia, hay que recordar que en estos días, en particular en Italia, se habla mucho de gas líquido. Para convertir el gas de forma gaseosa a líquida hay que bajar la temperatura a menos 162 grados centígrados. Para licuefar el hidrógeno hay que llevarlo a menos 253 grados centígrados. Así que la temperatura es mucho más baja, se necesita mucha más energía, sirven tanques dedicados y finalmente hasta la dispersión energética es muy importante. Si miramos al transporte de este hidrógeno por vía marítima, para ver cómo la industria del marítimo se podría desarrollar con la industria del hidrógeno, hemos hecho unas previsiones con un buque tanque con 2.000 toneladas con 15.000 toneladas
podría solamente llevar 15.000 toneladas de hidrógeno. La misma de China a Italia, este buque debería de utilizar una séptima parte del hidrógeno transportado para alimentarse. En términos de eficacia energética, no funciona. Ahora hablemos del South Corridor. De este gasoducto se ha hablado por primera vez en febrero 2023, cuando el Premier Meloni, el primer ministro Meloni, se fue a Algeria y lanzó el plan para la construcción de un gasoducto para el transporte de hidrógeno. El primer ministro Meloni lo ha mencionado en un plan Mattei más ancho para África, con un plan de inversiones que hoy día no tiene detalles, sino que el gobierno italiano ya supuestamente ha propuesto con dos temáticas muy controversas, que es gestión de flujos migratorios y energía. El ministro de Asuntos Exteriores italiano se ha referido al plan diciendo que Italia mira al continente africano con una perspectiva africana, o sea, crear un plan de inversiones que tenga sentido para nosotros, pero también para las poblaciones del África subsahariana. El otro elemento que es más o menos contemporáneo a este periodo, viene un poco antes, en enero 2023, vimos como el único gasoducto ya existente que conecta Italia a Argelia vio un cambio importante en la estructura. Snam, la compañía que maneja toda la red italiana de transporte de larga distancia de gas y primera proponente de la dorsal de hidrógeno y de la espina dorsal europea para el hidrógeno, ha adquirido el 49.9% de la propiedad de esta red de gasoductos que conecta Argelia a Italia. Eni queda siendo el propietario del 50,1%, y en el momento en que se ha dado este cambio de estructura propietaria, las compañías han empezado a referirse a este gasoducto como una ruta estratégica para la provisión de gas, pero también para ponerse en una posición de ventaja en una cadena de producción de hidrógeno que se podría desarrollar gracias a los recursos norteafricanos. Aquí vemos un mapa estilizado de este corredor. La parte del Transmed ya son 1.200 kilómetros de gasoductos ya construidos en los años 80 y que conectan la parte completamente en Argelia, luego atraviesa Tunisia, luego entra al Mediterráneo e ingresa a Sicilia y se conecta con la red italiana. Desde enero de 2023, la situación con respecto a la propiedad de este gasoductos en el tramo argelino es de Sonatrach, que es Sonatrach es la compañía estatal argelina, y la parte que atraviesa el Mediterráneo ahora es de propiedad de esta Sea Corridor SRL, controlada por el 49.9% de Snam y el 50.1% por Eni. Aquí en este tramo, el Transmed, esto forma parte de la red de corredores para el transporte de hidrógeno que se ha presentado en mayo 2023 por las
principales compañías de transporte de gas europeo que justo después de la presentación de REPowerEU han presentado su visión sobre las herramientas necesarias para construir un mercado del hidrógeno que sería atención al lenguaje hidrógeno renovable y de bajas emisiones para moverse en el sentido de una neutralidad climática en Europa. La parte de corredor que viene de Argelia con la letra A y luego hay otras y más adelante hoy vamos a hablar o a tratar de otra de estas. El plan de inversiones necesario según las corporaciones del gas y entonces Eni y SNAM es de 180 a 230 billones de euros. SNAM, por supuesto, se encuentra en una posición de ventaja, lo hemos visto por su cuota de control en Transmed, todo el control sobre la dorsal en la parte italiana, pero también en posición de ventaja sobre otros gasoductos que se convertirían al transporte de hidrógeno. Podemos mencionar unos. Uno es el TAG, el Trans-Austria Gas Pipeline, el gasoducto austriaco que se ha usado durante años para utilizar el gas de Rusia a Ucrania a Austria e Italia. Finalmente, parte de este gasoducto hoy día supuestamente se utilizaría para el transporte hacia Alemania y también para el transporte de hidrógeno. SNAM en Italia ya está invirtiendo para aumentar la potencia de empuje, cambiar la doble dirección de transporte primero, porque hasta ahora nosotros lo utilizábamos para traer gas a Italia y ahora se está preparando para exportar también, o sea, para aumentar la posibilidad para Italia y SNAM de exportar gas hacia Austria y Europa Central. En el plan de las grandes corporaciones europeas se habla de empezar con una red apta al transporte de hidrógeno de unos 28.000 kilómetros, sobre todo en un 60% con, consistente en la readaptación de los gasoductos existentes y luego para alcanzar 53.000 kilómetros para el 2040 para el transporte de hidrógeno. Para cerrar, tengo unas consideraciones. Nos preguntamos si la narración sobre el hidrógeno verde de hecho no sea un iniciador o se haya utilizado solamente para asegurar una inversión pública para la readaptación de los gasoductos existentes. En el caso italiano, la readaptación de la dorsal del gas en su conjunto para adaptarla al transporte también de hidrógeno. Y por ende, cuánto eso, esta desviación de recursos públicos sea un obstáculo a la electrificación y a una transición justa y transformación de la economía europea en una clave de justicia social. El otro aspecto que quiero subrayar es de justicia social, o sea que cuánto este plan esconde un plan de verdadero neocolonialismo energético con respecto a los demás países a los que Europa y estas grandes corporaciones solamente miran como países que puedan proveer Europa con materias brutas y recursos que necesita, entre ellas el hidrógeno, que es una verdadera mercancía, una nueva mercancía con un nuevo mercado que en la visión de las corporaciones puede ser la mercancía del hidrógeno verde
pero también producida con nuclear o otros recursos contaminantes como el gas fósil, porque el interés de ellos solamente es usar la infraestructura y que sus infraestructuras estén aptas al transporte de este hidrógeno. La consecuencia para nosotros, además del gasto de los recursos increíble y de esta injusticia patente hacia los demás países, sería la de un lock-in total, un bloqueo total en una economía de gas que finalmente en estas infraestructuras que una sociedad de una compañía de transporte de gas tendría que acabar hacia 2050, vuelven a ganar una nueva vida porque se convierten en transporte de hidrógeno o por ejemplo, gasoductos para el hidrógeno que, como decíamos al principio, no tendrían sentido, vuelven a tener sentido porque si pueden transportar gas, pues están aptos a transportar también el hidrógeno. Gracias. Gracias a ti, Elena. Como siempre, has sido muy puntual, muy precisa. No quiero añadir nada a lo que nos has explicado. En primer lugar, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. En segundo lugar, porque no quiero restar más tiempo a la siguiente ponente. Y vamos ahora a analizar otro proyecto con Rita Prates. Esta vez viajamos a Portugal, ingeniera química y policy officer para la ONG Cero. Rita, antes que nada, te pediría que nos presentara Cero y cuáles son las actividades que lleváis adelante. Y si por favor nos puedes hablar del proyecto CELSA, espero que mi pronunciación sea correcta, y de lo que habéis descubierto acerca del proyecto. A ti la palabra, por favor. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Es tan interesante escuchar el punto de vista italiano. Y pues bien, esta manía del hidrógeno nos ha perjudicado un poco a todos. Y por lo que tiene que ver con el trabajo que llevo a cabo dentro de Cero, nosotros trabajamos en el sector de la energía en Portugal, en especial trabajamos en materias relativas al hidrógeno y me gustaría presentarles unos gasductos que se prevé crear en Portugal. Ahora voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mejor el proyecto del que les estoy hablando. ¿Podéis ver la pantalla? ¿Puedo empezar? Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, para darles un poquito de contexto, Cero es una ONG ambientalista entre las más grandes de Portugal y contamos con más de 3.000 colaboradores, 20.000 personas que trabajan para nosotros a tiempo pleno y decenas de voluntarios. Estamos presentes también en Bruselas, en distintos canales de comunicación, por lo cual lo que hacemos es ofrecer consultorías a los que tienen que tomar decisiones, pero también a los ciudadanos y a más partes involucradas en estos proyectos. Por lo que tenía el hidrógeno, lo que yo quisiera aclarar es que yo estoy aquí para presentar a Cero y a una coalición de ONG de Portugal que intentaron combatir contra proyectos como los de los gasductos de hidrógeno previstos para la península ibérica e incluso contra los peligros relativos al uso de dichos gasductos para el transporte de combustibles fósiles. ¿Para qué combatimos? Para acabar con los combustibles fósiles
incluso los gases fósiles. Queremos que se eliminen también las infraestructuras utilizadas para el transporte de los gases fósiles, como H2Med. Este es el nombre de la infraestructura que cruza España y Portugal para llegar a Francia y después a Alemania, como mencionó la compañera italiana que habló antes que yo. También queremos subrayar y aclarar nuestra postura en tema de hidrógeno, que es muy parecida a la vuestra. El hidrógeno verde es un recurso muy precioso para la transición energética, pero su uso conlleva muchos problemas que tienen que ver con la pérdida de energía, la seguridad de su transporte, por lo cual, en nuestra opinión, el hidrógeno verde tendría que utilizarse solamente para los sectores que se definen como hard to abate, donde es muy difícil de eliminar su presencia. Y sobre todo hay que considerar que es muy difícil de transportar sobre largas distancias, por lo cual este es otro tema que tendría que tomarse en consideración. En cuanto al escenario energético portugués, este es nuestro consumo energético. Podéis ver el diagrama en la parte izquierda del lúcido. No utilizamos carbón, no utilizamos energía nuclear, sino que utilizamos gases fósiles por un 32%, el 49% de nuestra energía es producida a partir de fuentes renovables. También hay una cuota de energía que importamos. La idea es reducir hasta el 8% el uso de gases fósiles. Después hay esta parte aquí encima. Este tiene que ver con una parte del gas fósil que utilizamos que procede de Rusia. Y este es otro tema interesante que tiene que ver con algo, con un tema del que hablaremos más tarde. Antes mi compañera presentó un mapa y si se recuerdan de dicho mapa, seguro se recordarán que este es el gasducto que se piensa crear en Portugal, que cruzará España, una parte del Mediterráneo, hasta llegar a Francia y Alemania, para acabar en Alemania. El nombre de este gasoducto es H2Med, empieza en Sines, que es ahí donde se origina, y es la continuación de un gasducto que ya tenemos, o bueno, la parte que ya existe es la parte indicada en azul, y Sines es un puerto donde se importa el gas natural. La idea es que el hidrógeno llegue a Sines y a través del uso del gasducto existente es transportado y hasta conectarse con el H2Med. Lo reitero, la parte en azul es el gasducto que ya se utiliza para el transporte de gas fósiles, mientras que la parte roja, en rojo, representa el gasoducto H2Med. Ahora les voy a dar un poco de contexto antes de entrar en el meollo de la cuestión. En el año 2018, REN, que es la empresa de energía nacional de Portugal, es responsable de transporte de la energía en Portugal, tenía un proyecto que preveía la continuación de nuestros gasductos. Esta es la tercera interconexión existente entre Portugal y España, la que se indica en el lúcido. Y este proyecto ha sido rechazado por nuestras asociaciones ambientalistas. ¿Por qué? Porque este gasducto pasaría en un lugar protegido por la UNESCO, por lo cual el proyecto ha sido rechazado y en tiempos recientes se empezó a hablar del hidrógeno verde y se presentó el mismo proyecto, pero bajo la forma de gasoductos para el hidrógeno verde. Y ese gasoducto se llamó Corredor Verde porque llevaría el hidrógeno verde
y rebautizaron la conductura Celsa. ¿Por qué? Porque la primera parte de la palabra tiene que ver con Cel, que es una ciudad de Portugal, y llega a Zamora, que en cambio es una ciudad española. ¿Cuál es el problema? El problema es que se declaró que había una planta para la producción de hidrógeno, pero la realidad es que ahí no hay ninguna planta de producción de hidrógeno verde o de energías renovables o más en general. Lo único que hay en esta área es el gasducto que procede de Sines. Por lo tanto, si no hay una producción de hidrógeno aquí y de no adaptar este gasducto al transporte de hidrógeno, en nuestra opinión, esta conductura, la conductura Celsa, podría ser utilizada no para el hidrógeno verde, sino más bien para el transporte de gas fósil. En su mayoría, y solo una cuota muy limitada como el 10, 15% de hidrógeno. El tema es que esta infraestructura permite, hay que considerar que vamos a transportar, que si vamos a transportar el 100% de hidrógeno verde de Portugal a España a través de este gasoducto, habrá igualmente muchas pérdidas de energía, por lo cual, independientemente de lo que va a acontecer, seguramente no es la forma más adecuada para transportar el hidrógeno, independientemente de que se utilice el gasducto para transportar únicamente el hidrógeno verde o si se utiliza también para transportar el gas fósil. Perdonen si el lúcido es en portugués, pero el tema es que de transportar el hidrógeno verde tendremos que desenterrar el gasducto para reconvertirlo, para modificarlo, para ajustar el gasducto al transporte del hidrógeno, lo cual conllevaría unos gastos muy elevados. ¿Todo esto para qué? Para transportar solamente el 10% de hidrógeno, no estamos hablando de un 100%, por lo cual estamos hablando de cantidades muy limitadas. Aquí hay tres proyectos que fueron presentados como proyectos de interés común ante la Unión Europea. Y bueno, uno de esos proyectos es el que les enseñé antes. Y después tenemos esos dos proyectos más. Este a la izquierda es un proyecto que bueno, incluye distintas fuentes de energías presentes en la región, porque en la región hay varias fuentes de energía, también hay varias industrias que utilizan el hidrógeno. Por lo cual, la pregunta es, ¿por qué construir un gasducto si el hidrógeno se utiliza a nivel local? El riesgo que se corre es el de crear una conductora sin después proporcionar el hidrógeno a las industrias locales que precisan de ello. En el segundo proyecto estamos en la parte central de Portugal. No hay producción de hidrógeno, no hay industrias, no hay mucho en esta región, la verdad. Ni siquiera hay proyectos que justifiquen la oferta de energía renovable, por lo cual nos preguntamos si un gasducto que empiece aquí y termine aquí sea de utilidad. Y en el punto de partida del gasducto, ¿cómo hace el hidrógeno para llegar ahí? Dado que ahí no se produce el hidrógeno. Este gasducto saldría 414 millones de euros, o sea, un coste muy elevado y totalmente injustificado. Por lo cual, ¿qué es lo que hemos hecho de momento para combatir contra la realización de estos proyectos? Nosotros consideramos que no hay una justificación válida como para realizar una inversión tan elevada.
Hemos involucrado a la sociedad civil a través de consultaciones públicas, hemos realizado ruedas de prensa y protestas, incluso hemos organizado webinarios para explicar a la opinión pública lo que está aconteciendo, pero es un tema bastante difícil de explicar al público porque es muy técnico y difícil de entender. Y lo que pasa es que las personas no están acostumbradas a escuchar hablar de temas tan complejos. Pero lo que me gustaría preguntarles es, pues bien, yo creo que España, Portugal, Italia están involucradas en distintos proyectos, pero más o menos su postura es similar. Hay unos gasductos que se realizarán en sus respectivos territorios y que van a requerir grandes inversiones. No entendemos si estas infraestructuras son efectivamente necesarias o no. Nos gustaría también conocer la postura de Alemania, por ejemplo, a este respecto. Pero no sabemos en el caso de Alemania de qué cantidad de hidrógeno precisa. No sabemos de qué cantidad de hidrógeno precisan los distintos sectores industriales, los distritos industriales. Esos son todos temas que no quedan claros. Y antes de invertir en proyectos tan caros, y en la realización de estos gasductos tan enormes, creo que tendríamos que entender estos aspectos. Porque dónde se va a producir el hidrógeno, es posible que, o sea, el hidrógeno no se va a utilizar en aquellos países donde se va a producir, por lo cual se va a producir una situación de nuevo colonialismo. También quiero entender si es posible exportar el hidrógeno. Estas son todas cosas que tendríamos que entender antes de lanzarnos en estas inversiones. No sé si he respetado los tiempos que me dieron, pero igualmente quisiera agradecerles por dedicarme su tiempo y estaré muy contenta de contestar a posibles preguntas. Muchísimas gracias por los temas tan interesantes que has abordado. Yo creo que espero no ser muy presumida en afirmar esto, pero el objetivo de este webinario y de esta serie de webinarios es, antes que nada, simplificar el lenguaje utilizado, hacer que el tema del hidrógeno sea al alcance de los que no son expertos en materia. Y creo que poder contar con tu presencia e incluso en general la relación que tenemos también con ODG es muy útil para crear una red y para incluso conseguir las informaciones de las que precisamos de Alemania, de contactar con aquellas personas que se ocupan de estos temas en Alemania. Por lo cual, este es un tema del que tendríamos que tomar nota y nos quedamos en contacto en futuro para trabajar en ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención, que ha sido extremadamente clara. Y ahora vamos a pasar al último ponente del día de hoy. Hasta el momento hemos hablado del área del Mediterráneo. Si bien hemos adelantado el hecho de que hay efectos también fuera de los límites de las fronteras europeas. Como comentaron las ponentes, esta cadena de suministro del hidrógeno no se limita al área del Mediterráneo. De hecho, Europa lleva tiempo mirando hacia otros países suministradores y llegó incluso al otro lado del mundo. Y vamos precisamente por ello a hablar de Chile, que es un país que se considera como prioritario, que la Unión Europea considera prioritario en la exportación del hidrógeno. Y le paso ahora la palabra a Josef Nualart Corpas, investigador en energía y clima de Observador del Deute en la Globalización, que nos ha acompañado incluso en la serie de webinarios anterior. Te agradezco muchísimo por tu infinita disponibilidad y hoy él está aquí con nosotros para hablarnos de las repercusiones que el hidrógeno podría tener y está teniendo en Chile, porque ODG acudió ahí para realizar
recientemente una misión, por lo cual sería interesante también que nos contara algo acerca de este aspecto. A ti la palabra, José. Pues gracias, Eva, por la presentación y buenas tardes a todas. Y ahora mi presentación en castellano. Voy a compartir mi pantalla y aunque es verdad que sí que voy a explicaros, ¿no?, el caso de Chile, porque como ha comentado Eva, pues hicimos un trabajo de campo allí el año pasado. Sí que querría conectar un poco con lo que han ido explicando las compañeras anteriormente, en el sentido de que en Portugal, ¿no?, Italia, pero también en el Estado español, pues nos encontramos que somos un país de paso, ¿no?, del hidrógeno para que vaya al centro de Europa, y por eso quería hacer una pequeña pincelada sobre el Estado español y después ya iría hacia Chile. Bueno, aquí tenía una pequeña presentación de quién os lo dije, pero como ha dicho Eva, ya hemos participado en los webinars anteriores y demás, por lo tanto me saltaré esta parte. Entonces, yendo ya directamente a lo que es la presentación, quería empezar por una diapositiva que utilizo normalmente y es para mostrar justamente, ¿no?, pues cómo el Estado español quiere pasar de ser el hub del gas fósil al hub del hidrógeno, ¿no? Y entonces lo que están haciendo Enagas, sobre todo, que es la empresa que se encarga del transporte de gas y se encargará del transporte de hidrógeno en el Estado español, pues cómo quiere utilizar la infraestructura de gas que ya existe, que es la imagen que tenéis a la derecha, para la infraestructura de transporte de hidrógeno del futuro, que es la imagen que tenéis a la izquierda, ¿no?, esta red troncal española de hidrógeno. Entonces, lo que cabe destacar es que en verdad esta proyección la están haciendo teniendo en cuenta que las infraestructuras de gas que tenemos actualmente se hizo a través de una mala planificación, ¿no?, del gas que se iba a consumir, que es la imagen que tenéis debajo. El negro es la proyección que se hacía del consumo de gas desde el año 2005 al 2012, mientras que el rojo es lo que se consumió realmente. Y entonces veis que no coincide de ninguna de las maneras, ¿no? Y entonces Enagas quiere aprovechar este sobredimensionamiento de infraestructuras para poder ponerlas a disposición del hidrógeno. Dicho esto, también lo que me gusta poner en mis presentaciones sobre hidrógeno es el meme que tenéis abajo a la derecha, ¿no?, que quiere representar cómo está siendo la promoción del hidrógeno en el Estado español, y es que básicamente lo están llevando a cabo los lobbies, ¿no?, de la industria fósil y de la industria energética, pues diciendo que el Estado español va a poder producir producir todo el hidrógeno que se va a necesitar en Europa. Y entonces esto lo podemos constatar porque esta transformación de la red de transporte la planteó Enagas en enero del 2023, y hace 2 semanas abrió una call for interest, ¿no?, para esas empresas o sectores que puedan estar interesados en producir o que se les suministre hidrógeno. Es decir, que están haciendo el proceso al revés. Primero proponen la infraestructura y después ver cuáles son las necesidades, ¿no? Y además otro dato curioso, ¿no?, con lo que decía Rita también en su presentación, es el tema de que ahora ya no hablan de reconversión, sino que hablan de coincidencia de trazado. Es decir, que no sabemos si se van a reconvertir los gasoductos actuales o si se va a construir una red paralela a la que ya existe actualmente. Y por último, el gráfico que veis abajo es del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que la estrategia para 2030 en el ámbito de energía aquí en el Estado español. Pues vemos cómo en la revisión que se ha hecho este pasado mes de junio se han multiplicado casi por 3, ¿no?, la potencia de electrolizadores que se quiere instalar para el año 2030 aquí en el Estado español, en comparación con la hoja de ruta del hidrógeno que se aprobó hace unos 3 años por parte del gobierno del Estado español. Entonces, ahora yendo un poco a lo que nos lleva este webinario, ¿no?, las rutas del hidrógeno, pues hablar del H2Med, ¿no?, y entonces intento también retomar un poco lo que ha comentado Rita. Como veis en el mapa, ¿no?, pues ya se ve el Celsa, ¿no?, en color lila, ¿no?, desde
Celorico de Beira hasta Zamora, y después como utilizando la red troncal que se está proponiendo, ¿no? Con los gasoductos verdes y azules, llegar hasta Barcelona y después de allí enlazar por el mar Mediterráneo hasta Marsella, lo que se llama Barmar, ¿no? Que igual que el Celsa, pues se le ha nombrado cogiendo las tres primeras letras de los nombres de las ciudades que va a conectar, ¿no? Entonces también he puesto aquí los logos, ¿no? De las empresas que están implicadas. Como decía Rita, pues REN está, Enagás para el Estado español, para la parte francesa, Terega y GRT Gas, que una parte de ella la controla Snam. También decir que todos los proyectos, esta red troncal, ¿no? Y gasoductos de interconexión entre Estados miembros se han presentado en la lista de los proyectos de interés común, que son estos proyectos de interconexión energéticas que se pueden beneficiar pues, de garantías y de financiación europea para poder acelerar el proceso de aprobación de estos proyectos y a la vez pues, que tengan más garantías de poder seguir adelante y que las empresas en sí pues, ven difícil de que se puedan llevar a cabo. Entonces, cambiando un poco el foco, ¿no? Y sobre lo que me preguntaba Eva, sobre en el caso de Chile, ¿no? Pues en este caso, yo lo que he querido decir, a lo mejor es un poco pretencioso, pero que Chile puede ser como el salvador de Europa, ¿no? Entonces, aquí he puesto 3 imágenes que creo que se conectan y es que, en primer lugar, ¿no? Existe un match entre las estrategias de hidrógeno de la Unión Europea y de Chile, ¿no? Porque en el caso de la Unión Europea, que es esta parte de texto, ¿no? Pues en el REPowerEU pues dijeron que iban a necesitar 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable que venga de fuera, que se pueda importar, mientras que Chile, en su estrategia nacional de hidrógeno, pues pone eso, pues que para 2030 pues quiere ser el líder productor global de hidrógeno verde en electrólisis, ¿no? Y el líder exportador global de hidrógeno verde y sus derivados. Y a su vez, si miramos el mapa, ¿no? Pues vemos que Chile, que es esa franja naranja que tenemos en medio de la imagen, pues es el país donde en principio en 2030 va a ser más barato producir el hidrógeno y por lo tanto tiene una ventaja respecto al resto de países que se quieren sumar a esta carrera del hidrógeno. Entonces, todo esto también hay que intentar verlo pues, en las estrategias políticas que existen por parte de las diferentes partes. Entonces, como decía Eva, ¿no? Pues ya hay diferentes planes, ¿no? Y políticas energéticas de política exterior por parte de la Unión Europea que señala a Chile como un actor estratégico y no solamente con hidrógeno, sino también con materias primeras críticas para la transición energética como es el litio. Y entonces el marco en el que se engloba toda esta estrategia exterior de la Unión Europea es el Global Gateway, ¿no? Y entonces lo que están haciendo es iniciativas con diferentes países para poder garantizar, ¿no? Esta seguridad energética que después de la invasión rusa de Ucrania pues ha quedado un poco en entredicho y ha sido una de las obsesiones que tiene ahora mismo la Unión Europea. Y entonces lo que se nos presenta en esta iniciativa Team Europe, que le llaman entre la Unión Europea y Chile, pues lo que se ve es que en principio tienen, ¿no? Pues tienen unas dependencias que pueden encajar. Si vemos cómo se desarrollan las diferentes políticas, pues vemos que en el caso de la Unión Europea tiene una demanda de hidrógeno verde, como he dicho antes, y también tiene la tecnología y el financiamiento para tirarlo adelante, mientras que Chile también tiene una estrategia nacional de hidrógeno verde, tiene el potencial de energías renovables y por lo tanto esto lo ve como una oportunidad de inversión, pero necesita de la tecnología y el financiamiento para llevarlo a cabo, que es lo que le podría suministrar la Unión Europea. Entonces, en esta iniciativa entre la Unión Europea y Chile, pues vemos que se materializará con 4 millones de euros
y que en verdad pues en principio tiene que servir, ¿no?, para el fortalecimiento del entorno propicio para la economía del hidrógeno verde, el desarrollo tecnológico y el capital humano, el desarrollo de mercado, cooperación empresarial y el desarrollo de proyectos y finanzas. Pero aquí lo que hace falta tener en cuenta es que no solamente son las instituciones, sino que existen otros actores que están muy interesados en que se lleve este a cabo, que son las empresas energéticas y fósiles multinacionales europeas que ven Chile como un nicho de mercado, ¿no?, en el caso de las energías renovables y en este caso del hidrógeno. Entonces, aquí lo que he querido marcar son como los proyectos de hidrógeno más emblemáticos que ahora mismo están propuestos en Chile. En el año 2022 pues hicieron un recuento de que hay 60 de proyectos de hidrógeno que se están impulsando en Chile, y si nos fijamos pues las empresas que están detrás, pues vemos Engie, vemos Air Liquide, Enagás, Acciona, Porsche, Siemens, Enel, es decir, como decía, pues empresas multinacionales europeas que están viendo esta oportunidad del hidrógeno para llevarlo a cabo en Chile. Entonces, también Chile ha definido como dos polos donde se va a producir la mayoría del hidrógeno. Uno es en la región de Antofagasta, que es en el norte, y la otra, que es la de Magallanes, que es la del extremo sur, que en la imagen es la que está a la derecha de todo. Y entonces me voy a enfocar un poco más en la región de Antofagasta, que es la imagen que tenéis abajo, porque es una región en la cual ya se quieren repetir, ¿no?, estas lógicas extractivistas que han imperado en Chile en las últimas décadas, debido a que es la región donde se extrae cobre, ¿no? Chile es el máximo exportador de Chile, de cobre del mundo, y entonces pues quieren repetir esta lógica en la región, no solamente con la extracción de litio, sino también para la producción de hidrógeno. Y si nos fijamos en la imagen, pues vemos que la mayoría de proyectos de hidrógeno se concentran en las ciudades de la costa, porque tienen justamente pues estas desalinizadoras, ¿no?, que van a poder permitir pues obtener el agua necesaria para la producción de hidrógeno verde. Y también mencionar que ya son, en el caso de las ciudades de Mejillones y Tocopilla, pues ya son zonas de sacrificio debido pues a que hay instaladas diversas termoeléctricas que han estado funcionando también durante décadas. Y dicho esto, no quería olvidarme, ¿no?, de que no solamente tenemos que ver esta parte técnica, ¿no?, o esta parte de relaciones geopolíticas o intereses de las empresas, sino también ver las personas que hay en el territorio, ¿no?, y que se ven afectadas por todo ello, que creemos, ¿no?, que diferentes organizaciones pues aquí en Europa pues sí que estamos intentando dar apoyo a estos territorios que se están viendo afectados ahora mismo por la transición energética, pero ahí en Chile pues también lo vimos, ¿no?, en el trabajo de campo que hicimos, que muchas veces hablamos de números, ¿no?, o de territorios de manera abstracta, pero a veces es necesario poner caras, ¿no?, y poder hablar con estas personas para que también entender cuál es el contexto social, ¿no?, y económico local y del territorio, que muchas veces pues la minoría no genera también desigualdades y que no repercute de manera igual a todas, y en el caso de la región de Antofagasta, que vive el pueblo chango, pues ven la promoción del hidrógeno como una gran amenaza a su manera de vida y a su fuente de subsistencia, debido a que se basan en la pesca, y con la proliferación de las desaladoras y de otras grandes infraestructuras, pues se están viendo pues que toda la parte de biodiversidad marina, sobre todo, se está viendo afectada, y por lo tanto sus modos de vida, de subsistencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Josep. Invito, anticipo que las presentaciones, que las ponencias y los ponentes están de acuerdo. Las ponencias se pondrán a disposición de los participantes. Os pregunto
os pido que nos den su autorización, así como la grabación del, del webinar de hoy. Tenemos algunas preguntas. Aprovecharía entonces este tiempo para responder a algunas. Aquí hay un comentario sobre... Es un comentario más que una pregunta sobre la situación del Sahara Occidental que padece. Sabemos que hay una historia de abuso. Perdón, Rita, veo ahora tu mano. Dinos. No, No, Eva, solamente me gustaría darle prioridad al público y luego, si tenemos tiempo, voy a poner mi pregunta. Gracias. Sí, muy bien, gracias. El Sahara Occidental, como decía, que lleva décadas padeciendo la ocupación de Marruecos. Y en este caso, nuestro comentador Roberto nos dice que Marruecos planifica una producción de hidrógeno y se trata de producir para exportar. Y los proyectos aumentan la dependencia energética de Marruecos y fortalecen la situación política actual. Yo personalmente estoy muy de acuerdo con tu comentario y se están duplicando unas dinámicas ya vistas de captura de recursos en contextos ya fragilizados, con grupos en los que los derechos ya están afectados y así nada más se proponen de nuevo dinámicas colonialistas en las mismas áreas geográficas. Pasando al segundo comentario, pregunta, Mateo se pregunta que si, no sé si vamos a tener una respuesta, si entre las tecnologías propuestas para responder al cambio climático, ¿cuáles son realmente sostenibles en nuestro sistema económico? Creo que Mateo esté poniendo una pregunta muy justa, pero no sé si la estás poniendo a nosotros o es una pregunta retórica. En nuestro sistema económico, personalmente, yo no creo que vamos a encontrar nunca la solución, o sea, en un sistema económico de continua producción para un continuo consumo y explotación, al considerar los recursos limitados de este planeta y los efectos devastadores que estamos viendo en nuestro territorio nacional, europeo e internacional, no creo que la solución se pueda encontrar en este sistema económico. Sin embargo, podríamos observar unas realidades que están experimentando nuevos métodos para manejar los recursos, los bienes comunes y mover un poco la atención de un sistema económico que hemos absorbido a nuestro interior y manejar la energía sin dejar que las grandes empresas sean las que reciban fondos públicos para manejar bienes públicos y que se tendrían que manejar como derechos de todos. Es un debate muy largo, pero sería importante empezar a deconstruir la visión que a veces tengamos de la tecnología como única solución posible y encontrar otras tecnologías para resolver nuestros problemas. Quizás tendríamos que volver a considerar la parte de relaciones y socialidad como solución. Por lo que se refiere a la observación que hace sobre el titular del report sobre la ilusión del hidrógeno verde, es una arriesgada simplificación. Yo te invito a leer el informe porque creo que si lees el informe te vas a dar cuenta
cuenta de que no simplifica para nada. Dos investigadores de la Universidad de Bolonia han trabajado durante meses analizando datos y detectando la información para nuestras conclusiones. Y la ilusión del hidrógeno verde dice que hay muchas corporaciones que venden la solución del hidrógeno como una ilusión, como si fuera una panacea de los problemas que tenemos desde un punto de vista de descarbonización de la economía por algún lado y como el actual BEIT, como lo decía Elena, podría ser una solución, pero el titular de este informe no solamente no es una simplificación, sino que se llama la idea que el hidrógeno no es la solución. Espero haber contestado a tu pregunta. Han llegado otras preguntas mientras hablaba, así que vuelvo con la última que había acordado que Elena respondiera. Sí, ha respuesto. Perdón, mientras tanto me doy el tiempo para volver a leer las preguntas. Rita, si quieres poner tu pregunta mientras tanto. Gracias, Eva. Las ponencias de Elena y de Josep eran tan interesantes que tengo un millón de preguntas. Si no les importa, empiezo con Josep. Están haciendo en Chile un trabajo muy interesante porque a veces es difícil en Europa ver lo que pasa por el otro lado del charco. Tengo varias preguntas. No sé si has tenido tiempo durante el proyecto de explorar esa parte, pero por lo que yo entiendo, el impacto es muy importante a nivel de biodiversidad marina también. ¿Por qué eso? Y quizás para la presencia de industrias o desalinización o las máquinas de desalinizadoras. ¿Cuáles son las causas que originan este impacto? Los puertos, los buques de transporte. Y segunda pregunta. ¿Había algún impacto positivo a nivel de población? Por ejemplo, se ha creado puestos de trabajo, un desarrollo de la zona, de las ciudades. ¿Se han visto impactos positivos? Y también tengo unas preguntas para Elena. En la diapositiva sobre el transporte, yo creo que era la diapositiva referida a uno de los resultados del estudio en que muestras el impacto de pérdida de energía en el transporte. Si no me equivoco, en la primera parte dijiste que para la compresión necesitas 20 gigavatios de energía solamente para la compresión, que me gustaría tener una aclaración sobre eso. Creo que la diapositiva que has mostrado es impresionante porque se entiende muy bien cómo el transporte de la energía es completamente ineficaz. Gracias. Bueno, Josep, a ti la palabra. Vale, pues gracias Rita por poner en valor el trabajo que hicimos en Chile. Pues los impactos en la biodiversidad marina, sobre todo lo que decías, eran de las desaladoras, ¿no? Porque justamente donde se van a poner los proyectos de hidrógeno son cerca de antiguas centrales térmicas de carbón, y entonces lo que quieren hacer las empresas, en este caso Engie en Tocopilla y en Mejillones, pues aprovechar la infraestructura desaladora que ya existe para las térmicas para poder
eso, desalar el agua necesaria para poder llevar a cabo la electrólisis y la producción de hidrógeno verde. Entonces, lo que han visto durante estos años, ¿no?, de la utilización de desaladoras para las térmicas en este caso, pues era el hecho de que de todo el desecho de salmuera, ¿no?, de esta sal que vuelven a poner en el mar, ¿no? Y esto lo que hace es aumentar el pH del mar y por lo tanto cambiar completamente pues el entorno de vida, y entonces pues vieron las algas, los peces, ¿no?, y demás, pues que o habían menos o que eran de menor tamaño debido a que habían alterado completamente su entorno de vida. Y también sí que nos habían mencionado que allí viven lobos marinos y que sí que había pasado que algunas máquinas habían pues absorbido un lobo marino y claro, pues lo vuelven muerto al mar. Entonces sí que hay algunos problemas también en este sentido, pero que sobre todo decían la salmuera es el principal problema. Y después sobre si hay algún impacto positivo, o sea, lo que nos dicen allí es que no, debido a que, como digo, la región de Antofagasta es una región minera desde hace décadas, entonces en verdad lo que pasa es que mucha gente en verdad vive en Santiago de Chile y en lo que hace, y como existen estos turnos, 7 días de trabajo, 7 días de descanso, 14 días de trabajo, 14 días de descanso, pues la gente en verdad vive en Santiago y va allí solamente a trabajar, por lo tanto no dejan ningún impacto, sino que es todo ocio nocturno, ocio revinculado con minería, que sobre todo es algo de hombres, por lo tanto podemos asociar pues que ha habido aumento de prostitución, aumento de violencias y demás, ¿no? Y después, en el caso de las comunidades, que es donde nosotros hemos hablado, sí que hemos visto que justamente había una comunidad, porque hay algunas que son asentamientos no legales, es decir, ¿no?, que no forman parte del régimen urbanístico de donde están ubicados, y esa gente no tenía derecho, o sea, no tenía acceso a la electricidad y estaban a 17 kilómetros de una central térmica y tenían un generador que les habían facilitado desde el ayuntamiento y solo tenían luz 12 horas al día. Por lo tanto, ven, el hidrógeno no nos va a solucionar esto tampoco, sino que justamente más impactos negativos, porque si el modo de subsistencia es la pesca y aún van a haber más desaladoras, más impactos, por lo tanto, no nos va a solucionar absolutamente nada. Y bueno, hago aquí una falca, pero que en el webinar que hicimos como DG sobre hidrógeno, en que también forma parte de este proyecto, hablan las compañeras de Chile y habla justamente un compañero de una de las comunidades del pueblo Chango. Por lo tanto, os invito también que si queréis saber más, pues podéis ir a nuestro canal de YouTube y allí encontraréis el webinario. Gracias. Rispetto alla domanda o all'osservazione che facevi Con respecto a la pregunta, a la observación que levantaba Rita, de hecho, nos han educado a no pensar en cómo funciona un sistema energético centralizado como el que sirve para manejar la importación y el transporte de combustibles fósiles. Así que en el caso de Italia, la dorsal es una dorsal de más de 2.500 kilómetros de Sicilia hasta las Alpes, de 1.200 kilómetros, perdón. Ahora usamos 1.200 megavatios de potencia. Hoy día estas centrales van a gas, o sea que la cuenta total son 961 megavatios dedicados solamente para mover el gas. Y el hecho de que al pensar en una dorsal para el transporte exclusivo de hidrógeno significa imaginar que vamos a utilizar 3 veces esta energía. Pues hemos calculado, equiparando la instalación de 20 gigavatios de Italia, y sería la misma cantidad de energía que es, de hecho, el escenario no sostenible para nada. Aprovecho para responder a una observación de Sebastiano, que dice, estoy confundido con respecto a las pipeline
gas para el transporte del hidrógeno. Es cierto que la red no es apta para el transporte de hidrógeno y para adaptar las NAP sobre todo, pero también las demás empresas de transporte de gas están pidiendo recursos públicos importantes, o en el caso de SNAM están emitiendo bonos etiquetados de transition para financiar las inversiones de SNAM en la transición, que de hecho, los ingresos se usan a la readaptación de la red de transporte de gas al transporte de un porcentaje del hidrógeno, una parte del hidrógeno, porque con la readaptación se puede alcanzar una cierta cantidad de hidrógeno, que en el caso de Italia las pruebas son del 10%. Rita me parece que mencionaba una cantidad semejante para Portugal, aunque en el caso de Portugal significaría tener que sacar la tubería, los gasoductos, cambiarlos y volverlos a enterrar. O sea, es un gasto de dinero increíble. Y lo que nosotros relevamos es que las empresas piden financiación pública para eso. La otra cuestión es que SNAM y los demás así pueden decir: nuestra red es apta para el transporte de cierta cantidad de hidrógeno o de otros tipos de gases, con un empujón sobre el biogás y otros tipos de gas. Esto es un pasaje fundamental desde un punto de vista del análisis económico y de mercado, porque una firma que tiene asset, red de infraestructuras, gasoductos, pero también centrales de empuje dedicadas completamente al transporte de gas, en un escenario en el que para 2050 Italia también, pero Europa dice no usemos gas fósil, significa liberarse de estos gasoductos y que se convierten en stranded asset. O sea que ahora ahora readaptarlos a otros gases significa readaptarlos a las necesidades de después del 2050. O sea, volver a ponerlos en el mercado, pero es algo muy grande porque vincula a los países a seguir pensando en la estructuración de una economía de los fósiles. No se encamina a un proceso de transición desde las energías fósiles y quedamos enganchados en un sistema profundamente vinculado con los fósiles, un sistema centralizado basado en este sistema de gasoductos y con un modelo de importación, exportación del gas conectado con estos, invertir en nuevos gasificadores, hasta pensando algún día podrían ser para importar hidrógeno. No se entiende cómo, y hemos visto también que el hidrógeno líquido tiene unos costes muy altos. ¿Y qué puedo decir? El problema global de costes y de ineficiencia y de sostenibilidad, pero también de modelo, como lo decía Eva antes. O sea, abandonar el sistema de los fósiles significa invertir en un modelo alternativo en el que, por ejemplo, la producción energética podría manejarse hasta de forma distribuida en el territorio, empezando por dividir la energía que sirve para
familias, hogares, calefacción, de la que sirve a las empresas para empezar a entender qué sirve a quién. El hidrógeno en pequeña escala no es interesante para estas firmas, que es por eso que quieren crear un mercado y quieren una inversión masiva en esta infraestructura que no tiene ningún sentido, tampoco desde un punto de vista climático, y no sé si otros quieren observar eso, pero toda la economía del hidrógeno ya se ha estudiado y lo ha se ha visto que no reduce la presión, o sea que la producción de hidrógeno se hace con el uso de captura de CO2, que no se ha testado, no se ha probado, no se ha comprobado, porque tenemos proyectos pilotos que siguen desde hace décadas y nunca alcanzan la fase sucesiva a la piloto o producción de hidrógeno con, con fósiles. El el proyecto puede ser interesante para las corporaciones, pero no es de interés para el cambio climático y para la transición a un modelo más justo de energía. Muchas gracias, Elena. No sé si los demás ponentes quieren comentar algo acerca de lo que acaba de decir Elena, o si quieren añadir algo. Entonces, Joseph, una pregunta para ti. No sé si consigues leerla en el chat y si quieres contestarla. Perdón, Eva, ¿cuál pregunta? Allora, te la voy a leer. De Alexandra Tost, ¿cómo has percibido el debate en Chile sobre el hidrógeno verde, tanto dentro del gobierno como también en la sociedad civil? Gracias, no la había visto. Pues la verdad que desde la parte institucional y de gobierno, como comento, pues todo, o sea, cabe tener en cuenta que el la estrategia nacional de Chile la hizo el gobierno anterior, que era Piñera, que es la derecha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el gobierno de Boric, que es la izquierda, pues en principio lo ha acatado tal cual. No ha habido una nueva estrategia, es decir, de que la estrategia sobre el hidrógeno y sobre todo sobre también el tema de materias primeras, pues el nuevo gobierno de Boric sigue la misma lógica, que es la de utilizar Chile para poder llevar a cabo que sea uno de los pilares, podríamos decir, de la transición energética en el norte global, porque como digo, no solamente es hidrógeno, son materias primeras críticas como el litio también. A nivel de la sociedad civil, hemos tenido intercambios con algunas compañeras de una organización que se llama Sustentarse, quien es quien nos acompañó en Chile para visitar al pueblo chango, pero también con CASA, que es otra organización que también hacen análisis sociales, ¿no? En ámbito de energía y que han estado en colaboración con algunas instituciones. Ellos ven que al menos, ¿no? La opinión pública de la ciudadanía en Chile es a favor del hidrógeno, es decir, de que no hay una posición crítica, existe una sociedad civil, como digo, a través de organizaciones y entidades que tienen una posición crítica, que puede ser parecida a la que tenemos ahora, las que estamos aquí, tanto RICOM, Cero como DG, pero la opinión pública en Chile sí que está muy alineada con las instituciones y a su vez también con el discurso de las empresas, que yo creo que es algo que también nos pasa aquí, ¿no? De que también estamos viendo que la transición energética, quien la quiere hacer son las empresas, ¿no? Y no justamente la ciudadanía, que somos las que vamos a recibir los impactos, tanto positivos como negativos en este sentido. Grazie Giuseppe. Muchísimas gracias, José. Veo que Elena está contestando una pregunta. Hay un comentario de Marco, pero me parece más bien una respuesta a una pregunta anterior en materia de blending.
Bueno, me parece que no hay más preguntas, a no ser que alguien quiera añadir algo o promover alguna cosa. No sé si queréis enviar enlaces a posibles publicaciones, pero esto es también algo que podríamos hacer más tarde. Si hay algo que queréis indicar a los participantes, bueno, podéis aprovechar de este momento para hacerlo. Rita, a ti la palabra. Muchísimas gracias, Eva. Solo quisiera añadir una cosa. Todo esto es porque tenemos una gran demanda de hidrógeno dentro de la Unión Europea y no solo en nuestros países. Estoy hablando de Europa Central, por lo cual sería muy importante que las ONG de los países interesados, no solo de nuestros países, sino también de otros países, se opongan a toda esta demanda de hidrógeno. Por lo cual, este es mi llamamiento. Si hay algo que esté interesado en esto, por favor, que se pongan en contacto con nosotros para ver lo que podríamos hacer al respecto. Joseph. Sí, gracias. Yo lo que iba a hacer es un poco en la línea de Rita y también quería mencionar que justamente la semana pasada tuvimos un encuentro, o sea, una charla primero en Barcelona, que era justamente para hablar del H2Med, en la que es donde nos conocimos con Rita, porque intentamos también hacer esto de conectar los diferentes territorios por donde pasa, ¿no? Estuvimos con Rita de Portugal, estuvimos gente del Estado español, de Francia y de Alemania, ¿no? Y entonces era un poco también de que vemos que es necesario, ¿no? Que, como decía Rita, ONGs, pero también colectivos, movimientos locales, ¿no? Que pueden estar en oposición o que se pueden ver afectadas por estos proyectos, pues trazar estrategias y que no solamente tiene que ser a través del corredor, ¿no? Es decir, ahora nosotras lo hicimos en el marco en el marco del H2Med, pero como nos estáis explicando en el caso de Italia, ¿no? Pues también existen otros corredores que van a cruzar, si no he entendido mal, por Austria, ¿no? O por otros países para llegar hasta Alemania, ¿no? Es decir, que también es esto, ¿no? Que estamos viendo que el sur de Europa, en este sentido, pues estamos en esta situación, ¿no? Y a lo mejor de intentar conectarnos y lo mismo como pedía Rita también en su presentación, lo de saber qué es lo que opina Alemania y los movimientos y las ONGs alemanas sobre el hidrógeno, ¿no? Y todo este plan promovido, ¿no? De grandes infraestructuras para abastecer a Alemania desde el sur de Europa, básicamente. Entonces, era un poco de que yo creo que este webinar para mí ha sido interesante para eso, para compartir entre nosotras y ver también si podemos enlazar con Recommon. Ya tenemos una relación muy estrecha y muy larga y yo creo que puede estar bien, pero justamente con Cero, pues que nos conocimos hace poco, ¿no? Y con otros colectivos, pues puede estar bien de empezar a trazar estas alianzas porque creo que nos va a poder también dar fuerza para lo que decimos, que creo que el discurso es muy parecido, las denuncias son las mismas, pues a lo mejor para poder hacerlo de manera colectiva y conjunta. Muchísimas gracias, Joseph. Sin lugar a dudas, más allá de informar a las personas, estoy contenta con ver que estos webinarios sirven también para crear redes y alianzas con nuevas personas y entidades que no se conocían en el pasado. 2 minutos para contestar una última pregunta. No sé si consiguen leerla. Me parece más bien un comentario. Esperen, déjenme leer. Si es un comentario, por lo cual no hace falta contestarlo. Esperen un segundo, estoy leyendo mientras que le hablo. Tiene que ver con la empresa francesa HDF que está deforestando un área en la Guyana francesa para producir hidrógeno y para empujar la provisión de electricidad
El problema es que se trata de un territorio indígena, pero como Francia no reconoce el tema, el concepto del indígena, la naturaleza indígena, no reconoce ningún derecho especial para la población indígena, razón por la cual el proyecto sigue adelante pese a la oposición de las comunidades locales o de otras comunidades amerindias. Y para ser claros, Roberto añade que la Guyana Francesa es un territorio de la Unión Europea. Me imagino que esta es la comunicación de un caso, no sé si lo conocéis, mm, o si es algo nuevo que podríamos averiguar juntos. Roberto, no sé si quieres enviarnos alguna información al respecto. Gracias. Bueno, estamos a punto de terminar. Josep, te preguntan si has escrito algo. Bueno, estás contestando en el chat. Muchísimas gracias. Máximo nos pregunta si es más fácil contrarrestar estos proyectos en aquellos países donde se promueve la descentralización energética, como en el norte de Europa, donde hay muchas cooperativas energéticas. Me imagino que la pregunta es si donde hay cooperativas energéticas hay más oposición a estos proyectos. Me imagino que la pregunta es esta, ¿no? Y que tiene que ver con cierta sensibilización de la sociedad. ¿Hay algún tipo de correlación entre las dos cosas? Diciamo che purtroppo nel contesto Lamentablemente, in cui appunto l'invasione russa dell'Ucraina si è un en la po' situación que estamos viviendo, donde hay un sobrelapamiento entre la crisis de la guerra de Ucrania y la crisis del gas, el país que se encontró más en una situación de estrés fue Alemania. Alemania que empezó esta campaña individual y después dentro de la Unión Europea tratando de promover la búsqueda de nuevos proveedores y buscando en países fuera de la Unión Europea recursos naturales y formas para desarrollar renovables, hidrógenos, etc. Tanto Rita como José hablaron de la posibilidad de producir energías renovables en los países de Sur Europa para su exportación hacia el norte de Europa, ¿no? del trasporto di idrogeno su lunga distanza che va in parallelo anche Y el tema del transporte a larga distancia, del Nord Africa, energia prodotta da rinnovabili. los proyectos que ven la producción de energía a partir de fuentes renovables en el norte de África es una estrategia que nos ve como predadores. O sea, el fin no es el de resolver la crisis climática para nada, ni es el de resolver la crisis de la energía. El problema es el modelo en el que nos pasamos, un modelo que hace que seamos dependientes del gas fósil y de un modelo centralizado de producción de energía a larga escala que recorre miles de kilómetros. Todo esto se ha de poner en tela de juicio por razones de sostenibilidad, pero no es este el planteamiento que está utilizando ni el gobierno alemán ni el italiano y bueno, no sé si el español, si el portugués están adoptando una postura similar. Claro que las cosas cambian si miramos a las cosas desde una perspectiva ascendiente. Si hay comunidades, por ejemplo, en algunos lugares donde hay
que empezaron a razonar en términos de democracia energética. Bueno, entonces aquellos son territorios más fértiles donde sí se podría empezar a hablar de todas las implicaciones de un nuevo modelo energético. Y esto es algo que nos interesa mucho, invertimos mucho en ello en los años pasados y es una posibilidad también para otros países. Muchas gracias, Elena. Hemos llegado a la conclusión de este segundo webinario de la serie Hidrógeno, Green Deal o Greenwashing. Quisiera agradecer a todas las participantes y los participantes que estuvieron con nosotros esta tarde. Agradezco también a todos aquellos que nos ayudaron a estructurar físicamente y desde una vertiente técnica este webinario. Me refiero al servicio técnico y a las intérpretes, a las traductoras. Nos vemos el 24 de octubre para hablar del hidrógeno de la Unión Europea, o sea, cómo la Unión Europea va a financiar con fondos públicos las nuevas infraestructuras, siempre y cuando se lo vamos a permitir. Muchísimas gracias una vez más y les deseo una muy buena tarde. Chao, chao.